Buenos días, hermanos. Una de las mujeres más famosas en la historia de la Iglesia y la segunda más famosa de los Evangelios, luego de la Santísima Virgen María, es María Magdalena, aquella discípula de Cristo que lo acompañó a lo largo de su vida pública, contempló sus milagros, aprendió de sus enseñanzas, fue la primera testigo de la resurrección de Cristo según los evangelios, el Evangelio de San Juan, y fue también la primera misionera, la primera que llevó el anuncio de la resurrección de nuestro Señor a los apóstoles. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de esta maravillosa mujer de María Magdalena, normalmente siempre ponemos un antes y un después en su vida al haber conocido a Cristo. Y hacemos la diferenciación entre la Magdalena de antes de Cristo, la prostituta, la mujer llena de vicios, la mujer inmoral, y la Magdalena después de haber conocido a Cristo, cuando arrepentida de todos sus pecados, decide vivir para Dios y convertirse en el seguimiento a Jesús. Sin embargo, hermanos, esta idea que tenemos nosotros de la prostituta arrepentida cuando pensamos en María Magdalena es una idea equivocada que nos ha acompañado por cerca de 2000 años ya, y que el día de hoy quisiera un poquito dejar desterrada para que vayamos poco a poco pues purificando de alguna manera la imagen de esta maravillosa mujer, no por el hecho de que vayamos a ir contra alguna tradición o contra alguna verdad enseñada, porque no hay ninguna enseñanza oficial sobre la prostitución de María Magdalena, sino simplemente porque cuando se trata de leer los evangelios, encontraremos que no encontramos esa idea, que encontramos que no hallamos en ninguna parte esa idea de María Magdalena como una mujer pecaminosa. Los evangelios, hermanos, y el resto del Nuevo Testamento no mencionan para nada la condición de prostituta o muy pecadora de María Magdalena. Por el contrario, María Magdalena siempre aparece en los evangelios como una mujer valiente, como muy cercana a Cristo, aparece siempre incluso en primer lugar mencionada entre las mujeres que seguían a Jesús. Ella tiene un lugar muy especial y preponderante dentro de todas las escenas de la vida de nuestro Señor. Es cerca de la cruz, cerca del maestro cuando hace sus enseñanzas, es la primera, como ya lo dijimos hace un rato, que se entera a quien Cristo le revela su resurrección. Y es también la primera mujer que lleva el anuncio de esa resurrección a los apóstoles. Por lo tanto, lo extraordinario no sería hoy día preguntarnos por qué tenemos que desterrar la idea de una María Magdalena prostituta antes de Cristo, sino por el contrario, habría que preguntarnos ¿de dónde sacamos esa idea? ¿De dónde sacamos nosotros la idea media extraña de que María Magdalena había sido una prostituta antes? E incluso así aparece en muchas de nuestras obras de arte una María Magdalena con los cabellos sueltos, algo realmente indigno de una mujer decente en los tiempos de Israel, en los tiempos de Jesús, y con el corazón contrito y en actitud arrepentida acercándose al maestro. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de dónde salió la idea de una Magdalena prostituta que luego de conocer a Cristo decidió dejar ese estilo de vida? En realidad, hermanos, como les decía, María Magdalena no aparece jamás con esa clase de comportamiento en los evangelios, ni siquiera asoma una sospecha de tal cosa. Incluso sabemos muy bien que algunos grupos sectarios llamados agnósticos de los primeros tiempos de la Iglesia tenían a María Magdalena
como una especie de Pedro en versión femenina, y era a ella a quienes la consideraban como lideresa de sus grupos. La consideraban como cabeza de esas sectas, de esos grupos religiosos. Por lo tanto, no podemos por ningún motivo, por ningún lado, ni en los evangelios ni en otros escritos, encontrar sospechas sobre una vida pecaminosa en el caso de esta mujer. La confusión, hermanos, surgió en realidad por una mala interpretación del evangelio escrito por San Lucas. San Lucas, cuando menciona a las mujeres que seguían a Jesús, dijo algo medio enigmático cuando se trataba de María Magdalena. Dijo, y también le acompañaban entre las mujeres María la de Magdala, una ciudad, Magdala es la ciudad, por eso Magdalena, de la cual habían sido expulsados 7 demonios. Cuando la gente antigua, los cristianos antiguos, leyeron este pasaje, interpretaron automáticamente que los 7 demonios indicaba a una mujer con una vida llena de pecados, ya que en la Biblia el número 7 es símbolo de plenitud, de algo completo, de algo entero. Entonces, en el pensamiento cristiano primitivo, dijeron, si tiene 7 demonios, si fueron expulsados 7 demonios, quiere decir entonces que estaba llena de pecados y por lo tanto, pues era una mujer muy pecadora. Ante esta idea, que no había aparecido para nada en Lucas, Lucas simplemente había dicho que le habían expulsado 7 demonios, pues los cristianos primitivos empezaron a tener la idea de que esta mujer había sido muy pecadora. Hoy los estudiosos, hermanos, están de acuerdo en que estos 7 demonios no significan una mujer pecadora, porque en la Biblia, hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento, los demonios que ocupan un cuerpo no indican necesariamente a un pecador, sino más bien a una persona enferma. Incluso en muchos casos en los evangelios se excluye que la persona sea pecadora, como el caso de una niña que estaba poseída por un demonio y por lo tanto pues estaba en trance de enfermedad, pero no era pecadora. Eso se nota clarísimo siendo una niña. Y en muchos otros casos también, cuando hablamos de demonios, no hablamos de pecados en los evangelios, sino más bien de enfermedad. Los estudiosos están de acuerdo que cuando Lucas dijo de una mujer de la que fueron expulsados 7 demonios, se refirió más bien a una mujer muy enferma. María Magdalena entonces sería no una mujer muy pecadora, sino alguien que había sido muy enferma o que tenía varias enfermedades y a quien Jesús había curado en algún momento. Sin embargo, los cristianos que no entendían eso todavía, pues entendieron que la Magdalena era una mujer pecadora. Ahora venía la segunda pregunta. Si Jesús la había curado de todos sus demonios, ¿cuándo lo había hecho? ¿En qué momento Jesús había curado a la Magdalena? Y fueron a la misma Biblia, en el mismo Evangelio de San Lucas, un poquito antes de la parte donde San Lucas menciona a la Magdalena, se cuenta a una mujer pecadora pública, es decir, una prostituta, que se acercó a Jesús, le lloró, con sus lágrimas le mojó los pies y con sus cabellos se los secó. Y Jesús, al ver su sincero arrepentimiento, le perdonó todos sus pecados. Como ese episodio estaba unos versículos antes de la presentación de las mujeres y de la Magdalena, entonces los cristianos entendieron que esa mujer era la misma María de Magdala que estaba mencionándose después, cuando no había ninguna relación, pero ellos lo entendieron así. Entonces ahí surgió la confusión. Creyeron que la mujer prostituta anónima, no sabemos cómo se llamaba, que se acercó a llorar a los pies de Jesús, era la misma a la que Jesús le había expulsado 7 demonios.
Ahí surgió la confusión. Luego, revisando el Evangelio de San Marcos, descubrieron que Marcos menciona también un episodio parecido al de la mujer prostituta que le baña los pies a Jesús con lágrimas, solamente que esta mujer en San Marcos le unge a Jesús con perfume y le pone perfume a Jesús. Entonces, como aparece haciendo casi lo mismo, identificaron los cristianos, los lectores antiguos, que era la misma mujer. Y como esta mujer en el Evangelio de Marcos aparece siendo María, la hermana de Lázaro, automáticamente quedó identificada como María Magdalena, que también era la hermana de Lázaro. Y ahí surgió una segunda confusión que ha sido arrastrada en muchas ocasiones hasta el día de hoy. A partir de entonces, hermanos, los lectores que a veces un poco inocentemente se acercan a los textos bíblicos, pues le han achacado a la María Magdalena todos los pecados sexuales que se les ha podido ocurrir. Algunos piensan que también se trata de la samaritana de los 6 maridos a la que Jesús había en algún momento conversado. Algunos piensan que también es la mujer adúltera que fue sorprendida en pleno adulterio y que se le dio, pues, que se le iba a apedrear, y Jesús la salvó preguntando a los demás, invitando a los demás a que aviente la piedra quien no tuviera ningún pecado. Desde antiguo, hermanos, como ya había esta confusión que provocaba ciertos, si queremos decir, hería ciertas susceptibilidades en las personas, pues muchos padres de la Iglesia trataron de luchar contra esta falsa identificación. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a San Agustín, el obispo de Hipona, San Ambrosio, San Efrén. Sin embargo, en el 14 de septiembre del año 591, el Papa Gregorio Magno, en una homilía que realizó en la misa de ese 14 de septiembre, dijo unas palabras, pues que de alguna manera sentenciaron el destino de María Magdalena, su vida y su imagen. Dijo: pensamos que aquella a la que Lucas denomina la pecadora y que Juan llama María, designa esa María de la que fueron expulsados 7 demonios. ¿Y qué significan estos 7 demonios, sino todos los vicios? Y así, con las palabras de este Papa, quedó fijada oficialmente, entre comillas, pues la idea de que María Magdalena era una prostituta arrepentida. ¿Por qué? Porque así lo decían, según los lectores antiguos, los evangelios. Sin embargo, hermanos, hoy sabemos pues que las 3 mujeres a que hemos mencionado, tanto la de Magdala, María Magdalena, como la prostituta anónima, como la María que aparece en el Evangelio de San Marcos, son mujeres totalmente distintas. La primera, hermanos, es una pecadora pública, la que aparece lavando los pies a Jesús con sus lágrimas, que los lavó y se los secó con sus cabellos, y que fueron perdonados sus muchos pecados por parte de nuestro Señor Jesucristo. De esta mujer, hermanos, no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde era, aparece en la escena y desaparece inmediatamente. La segunda es la María Magdalena, la de los 7 demonios, a quien había Jesús curado, como ya hemos dicho, de muchas enfermedades o de una enfermedad muy grave. Y la tercera, hermanitos, es una mujer piadosa que aparece en el Evangelio de San Marcos, identificada como María de Betania, no de Magdala, María de Betania y hermana de Lázaro, que unge a Jesús con aceite, ¿ya?, con perfume, con aceite perfumado, y que con eso pues anuncia de alguna manera la pronta muerte de nuestro Señor. Una prueba, hermanitos, de esta confusión la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan,
Cuando San Juan escribió su evangelio, él combinó las tradiciones de todas estas mujeres y las puso en un solo relato. En el evangelio de San Juan, hermanos, que se escribió mucho después del evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos, Juan también copió en cierto modo la unción de la mujer hacia Jesús. Sin embargo, tal parece, los estudiosos están de acuerdo, que Juan conocía los dos relatos, las dos tradiciones, la de Lucas y la de Marcos, y como Juan también pensó que se trataba de la misma persona, lo combinó todo en un solo relato, y con eso sin querer produjo una tremenda confusión, porque la mujer que aparece en el evangelio de San Juan aparece haciendo cosas realmente absurdas, cosas que no tendrían ningún sentido. Vamos a ver cuáles son. La primera cosa que aparece haciendo la mujer que unge a Jesús en el evangelio de San Juan, le unge los pies a Jesús con aceite perfumado, con perfume. ¿Por qué tendría que ungirle los pies? Si los judíos tenían la costumbre de ungirse la cabeza y la barba para poder despedir un buen aroma. Los pies no tendrían sentido de perfumarse tomando en cuenta que viven en la tierra. Por lo tanto, no hay sentido en lo que la mujer está haciendo. Lo que pasa es que Juan combinó los dos, el aceite de la mujer de Marcos, la acción piadosa, y los pies bañados con lágrimas de la pecadora anónima de San Lucas. Otro detalle que encontramos en San Juan es, por ejemplo, cuando le seca los pies. ¿Por qué le secaría los pies si ya se los ha perfumado? No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que Juan está copiando allí a la mujer de Lucas que le secó los pies a Jesús con sus cabellos. Otro detalle que también encontramos está en el cabello suelto. El cabello suelto es algo mal visto en la cultura judía y no es posible imaginarla en una mujer piadosa. La mujer que unge con aceite a Jesús es una mujer piadosa, que se supone está haciendo un acto de piedad, un acto de amor honorable, digno de elogio para Jesús. Pero se acerca con los cabellos sueltos, algo que es totalmente indecente en esa cultura. Lo que pasa es que Juan ha combinado a las dos mujeres, a la que unge el aceite y le ha puesto el cabello suelto como la pecadora anónima de San Lucas. Como verán ustedes, hermanos, estas tres mujeres en realidad son totalmente distintas, pero desgraciadamente en este caso, como en muchos otros que de seguro vamos a ir viendo poco a poco, la tradición, la piedad popular, la creencia antigua de los cristianos que se ha ido transmitiendo durante todos estos siglos, pues pesó mucho más que la razón. Hoy día, gracias a Dios, podemos leer los evangelios con un criterio, si queremos decir un poquito más científico, llamemos así, con un criterio un poquito más centrado en la realidad de los evangelios, y podemos descubrir ciertas cosas que antiguamente no eran posibles. Sin embargo, la imagen de María Magdalena ya quedó manchada. Muchas veces hemos visto a María Magdalena como si queremos decir, el modelo de la mujer pecadora, de la mujer prostituta que conoce a Cristo, tiene un encuentro con el Señor y decide cambiar de esa terrible vida que tenía, pues a una vida de santidad. Puede parecer muy loable, no digo que no, aparece como algo digno de admiración, que una mujer sea una terrible pecadora y luego de conocer a Cristo se convierte en una santa. Pero también podríamos decir lo mismo de San Pedro, si quisiéramos enaltecer aún más su imagen. Podríamos decir que San Pedro, antes de conocer a Jesús, era un ladrón, corrupto y jefe de una banda de malhechores, y que después de conocer a Cristo decidió cambiar. Oye, de seguro muchas personas admirarían mucho más a San Pedro por su gran conversión,
pero no tendríamos ningún derecho a mentir para poder enaltecer la figura del apóstol. Igualmente, la figura de María Magdalena no necesita que la ayudemos a enaltecer, pues manchando su pasado, que de seguro no era tan terrible como a veces nosotros lo hemos pensado. Tanto que durante la Edad Media y hasta el día de hoy en algunas comunidades, en algunos lugares, pues se acostumbraba a llamar Magdalenas a las hijas nacidas fuera del matrimonio. Y se acostumbraba a llamar también a los lugares donde habían las mujeres, pues las prostitutas, donde eran cuidadas, como sitios pues de Magdalas o Magdalenas. Incluso al día de hoy, las mujeres dedicadas al oficio de la prostitución tienen en muchas comunidades, en muchos países, a Santa María Magdalena como patrona, y en días como hoy de fiesta la sacan en procesión y le realizan su fiesta. Estamos seguros, hermanos, sin embargo, que nuestra Santa María Magdalena no se ha de sentir muy ofendida, que digamos, porque toda persona, cuando conoce a Cristo, siente que su vida pasada no valía la pena, ni siquiera para recordarla, y prefiere pensar siempre en el momento en que conoció a Cristo y decidió cambiar su propia vida, pues para acercarse a nuestro Señor. Este también ha de ser el caso de Santa María Magdalena, la cual, estamos seguros, es un gran ejemplo no solamente de alguien que siguió a Cristo, sino también de alguien que lo hizo con amor, que lo hizo con sinceridad, y que incluso después de la ascensión de nuestro Señor, y cuando los apóstoles y los discípulos empezaron a llevar el Evangelio, ella también puso su parte de su trabajo, puso su propia vida en la evangelización, hasta aquel momento en que también Dios la llamó a su santa gloria. Eso es todo lo que hoy quería conversar con ustedes, hermanos. Espero que un poquito nos haya servido el tema de hoy para poder aclarar ciertas ideas acerca de esta maravillosa mujer. Y ya saben, si les ha gustado un poquito el video, les ruego por favor siempre poner un like, al dedito hacia arriba. No se olviden suscribirse si todavía no lo han hecho, y por supuesto compartan para que otras personas más puedan también conocer un poquito acerca de la realidad de los grandes personajes de nuestra iglesia, de nuestra historia, y también de las grandes verdades pues que Dios quiere hacernos llegar de alguna manera. Muchas gracias, hermanos, por su atención, y tengan un muy buen día.